El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres en mi casa». Pero por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio y bueno, pues vemos cómo precisamente es la fe. La fe tiene que ir más allá del solamente decir creo, sino también se tiene que manifestar en las obras, que es precisamente, si vamos a la segunda lectura de este día domingo, 23º del tiempo ordinario en el ciclo B, ¿qué es lo que dice? Santiago dice: «¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe?». Y esto debido a que, como la primera lectura del día de hoy, que habla de las divisiones, pues también en la iglesia primitiva se daban, pero no tanto. Bueno, aquí San Pablo habla a los corintios en una comunidad propia, pero también había la separación a veces por quien llevaba la fe. Y de hecho ya lo hemos escuchado en esta misma carta a los corintios, cuando San Pablo les dice que acaso fue Apolo, acaso fue Pedro. ¿Por qué? Porque unos decían: «No, es que yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo». Y es ahí donde se daban esas primeras divisiones. Y entonces había algunas comunidades que son meramente paulinas, o sea, de San Pablo, que van a tener mucha relevancia de la fe. Pero es que hay que entender precisamente cómo fueron formadas. De hecho, pues las comunidades de San Pablo son comunidades que vienen del paganismo. Entonces, pues ellos buscan esa fe como la hay en la fe de sus pueblos, en donde pues muchas veces solamente con decir que tú eras pues seguidor de Apolo, bueno, Apolo es el dios griego, pero el dios romano Júpiter, es que yo soy seguidor de Júpiter, no, yo soy seguidor de Marte, yo soy seguidor. Entonces solamente con decir que eras seguidor ya tenías esa fe e invocabas a ese dios protector y ya con eso. Por eso San Pablo va a aprovechar esto para mostrar y por eso va a decir, ¿por qué? Porque lo importante para los dioses, sobre todo paganos, eran los sacrificios. Y es que hay que sacrificar al dios Júpiter, pues generalmente se les sacrificaban unos toros. Entonces San Pablo dice, no hay que ir a las prácticas antiguas,
sino basta con que tengan fe, que se asocien a Cristo y con esto van a tener la salvación. Ciertamente, porque no tenían toda esta formación judio-cristiana, o más bien judía, que bueno, ya después se va transformando en esta formación judio-cristiana. Y es ahí donde hay que entender también el contexto, y es ahí donde los cristianos no católicos generalmente dicen, no, tú no te apures, tú nada más cree y acepta a Jesús en tu corazón, y eso te basta para salvarte. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, ¿qué es lo que nos va diciendo? Que las obras que hacemos son lo que tienen la repercusión en nuestra salvación o en nuestra condenación. Por eso podemos ver en San Mateo el juicio final, o en el Evangelio de San Juan, cómo va a decir, el que quiera entrar al reino de los cielos, tiene que cumplir mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues bueno, no lo expresa en el cumplimiento de los mandamientos, pero sobre todo llevarlo a la plenitud por medio del amor. No cumplir por cumplir, sino cumplir, ¿por qué? Porque amo a Dios y quiero seguir sus leyes. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir ahora sí que haciéndonos al modo de Cristo. Y es por eso que Santiago, pues como muchos ya eran de que no, pues solamente ten fe, dice precisamente esto, ¿acaso la fe puede salvarlos? Y es ¿por qué? Porque a veces pensamos que solamente con creer, y es ahí donde podríamos decir que hasta el diablo cree en Dios. ¿Cuál es lo que el diablo no hace con Dios? Confiar en Él, abandonarse en su voluntad. Por eso nosotros no solamente es decir tengo fe o creo, sino vivirlo y mostrarlo con las obras. Por eso dice en este sentido, supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come. Pues podríamos decir, o sea, no seas payaso, ¿cómo voy a comer, cómo me voy a abrigar si ves que no tengo? Y es ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer para remediar el mal del otro? Y es lo que el Señor quiere. Por eso, cuando van estos hombres a decirle a Jesús, oye, mira, el oficial romano se merece, pues quiere mucho al pueblo y hasta nos construyó una sinagoga. Y Jesús no dice, qué bueno, ojalá y se mejore su muchacho. No, ¿qué es lo que Jesús hace? Va. Y es lo que muchas veces nos hace falta. Decimos que creemos en Dios, pero ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra vida realmente? ¿Vivimos una vida de fe o solamente decimos que vivimos una vida de fe? Y es ahí donde muchas veces nos dejamos llevar por nuestros pecados y nos quedamos encerrados en el pecado. ¿Por qué? Porque es que el pecado me gusta, es que el pecado me da placer, es que el pecado se siente bonito. Y es donde nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar al pecado, vivir la fe. Y esa fe me dice que tengo que vivir conforme al plan de Dios. Obviamente, ¿nos va a costar? Claro que nos va a costar. Por eso la vida de fe no es una vida fácil. Por eso el Señor, ¿qué es lo que decía? Inclusive en el Evangelio del día de ayer, al final, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. No es Jesús que dice, pues miren, les voy a cargar la cruz a todos y me van a seguir a la fuerza. No, da la invitación, el que quiera seguirme. Y es cada uno de nosotros. Ahora bien, como dice San Pablo en su carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero Dios no nos obliga, Dios nos invita. Por eso, inclusive en el libro del Deuteronomio, lo que se le llama la teoría de los dos caminos o la doctrina de los dos caminos. Pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué escoges? No es Dios el que nos va a obligar a ser buenos, ni va a ser el demonio el que nos va a obligar a ser malos. Cada uno de nosotros tiene que seguir su camino. Ahora bien, pues si queremos seguir el camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pues imitar a Cristo, cristificarnos. Y ese cristificamiento empieza desde la misericordia, el ver cómo muchas veces los que me necesitan no son respondidos por mí, y la misericordia es dar respuesta a eso. También la misericordia es perdonar a aquel que me ofende, es también pedir por aquel que se encuentra en mal camino. ¿Para qué? Para que se convierta. ¿Por qué? Porque a veces somos muy buenos para juzgar. Es que fulanito de tal, ay, no se va a ir al infierno porque hizo esto. No. El único que puede juzgar y condenar es Dios. Y dice San Pablo, cuando nosotros somos jueces de nuestro prójimo, somos ególatras, porque el único que puede juzgar es Dios. Y cuando tú estás juzgando a tu hermano, entonces te estás volviendo un idólatra de ti mismo, porque te estás convirtiendo en Dios porque tú crees que puedes juzgar a los demás. La misericordia nos dice, pide por la conversión de los demás. Es más, podemos ver, por ejemplo, las revelaciones de la Virgen de Fátima a los niños que les dice cuando los lleva al infierno. Miren las almas de los pobrecitos pecadores, hasta la Virgen María están condenados y les tiene esa misericordia, pobrecitos pecadores. Ciertamente ellos ya tomaron su decisión y no van a salir del infierno. Pero nosotros que estamos vivos, ¿qué podemos hacer por aquellos hermanos que están en mal camino? Es precisamente lo que hacen estos ancianos al ir a Jesús y decir, oye, merece que los escuches. Y nosotros, Señor, merece que los perdones, que les mandes tu Espíritu para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque si yo no estoy buscando la salvación de mi hermano, no estoy viviendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy buscando que todos los hombres se salven. Y es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven. Pero nuestra, muchas veces soberbia, nos hace ver, es que yo estoy bien y todos los demás están mal. Es que yo soy santo y todos los demás son pecadores. Es que yo tengo la verdad y todos los demás viven en el error. No, el único que tiene la verdad es Dios. El único que es santo es Dios. El único que es digno de confianza es Dios. Todos los demás tenemos que vivir esas cualidades de Dios y las vamos a vivir cuanto más verdaderamente estemos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes se dedican a criticar, a juzgar a los demás. Pero como dice el Señor de los fariseos, muchas veces buscan adeptos por cielo, mar y tierra, y cuando los obtienen se vuelven más dignos de condenación. ¿Por qué? Porque ni entran a la salvación ni dejan que otros entren. La verdadera vida del Espíritu nos lleva a ser como Cristo. Cristo que inclusive en el momento de la muerte, cuando está en la cruz, ¿qué es lo que dice? ¡Ay, Padre, manda un rayo y que se mueran todos estos desgraciados! No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide por ellos en el momento del suplicio. Y es ahí lo que nosotros tenemos que aprender de estos hombres y ya después aprender a tener la fe de este oficial romano que va y le dice, bueno, ni va y le dice, manda a decirle a Jesús, oye, mira, no soy digno de que entres en mi casa. Es más, como no soy digno, ni siquiera me atreví a acercarme a ti. Pero yo sé con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y es esa confianza que da el paso. Por eso a veces esas imágenes dicen, la confianza en Dios es dar un paso en el abismo y saber que voy a estar bien.
Y es dar un paso en el abismo en no buscar mi seguridad, sino buscar la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios parece difícil, parece imposible, pero no es imposible. Difícil, obviamente es difícil. Por eso el mismo Señor dice que el seguir su camino es como ir por ese camino estrecho y esa puerta angosta. O si lo quieren ver más gráficamente, hay un cuadro que se llama Los dos caminos. Y hay un camino amplio, bien empedradito, un pórtico muy bonito y un diablo arriba tocando una guitarra y todo se ve bien bonito, pero desemboca en las fauces del dragón. Y por el otro lado, pues hay un camino que se ve feo, estrecho, pedregoso, con abrojos y una puerta ahí en un portalito casi deshecho. Y del otro lado está Jesús. ¿Y qué es lo que significa? Que tenemos que llevar estas penurias o estas penalidades de la vida, negándonos a los placeres, negándonos a los pecados, negándonos a inclusive vivir mi vida. Y dirán, Padre, ¿cómo negarme a vivir mi vida? Sí, porque tenemos que llegar al punto, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y en otro momento dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque todo lo considero como basura por seguir a Cristo. En ese sentido, tenemos que aprender a rechazar nuestra vida para vivir la vida divina, para vivir como Dios quiere. Y a veces podremos decir, ay Padre, pero es que eso es muy difícil, es que Jesús era hijo de Dios y Él, como era Dios, pues tenía una fuerza impresionante. Bueno, pues podemos ver otros ejemplos, la Virgen María, y podrán decir, ay Padre, pero es que ella tenía una gracia que nació sin la culpa del pecado original. Sí, pero fue lo único que tuvo de especial. Todo lo demás fue centrarse totalmente en hacer la voluntad de Dios. O podríamos hablar de los santos si queremos ver hombres y mujeres que inclusive fueron pecadores. No podemos negar un San Francisco de Asís, que él que quería ser primeramente seguir a Dios y ser, bueno, no llegó a ser sacerdote, ni quería ser diácono, pero pues ahí le ordenaron diácono para que tuviera pues una posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero este hombre, antes de su conversión, antes de encontrarse con el Cristo de San Damiano, pues él quería ir a matar musulmanes en las cruzadas y como su padre ser mercader de telas y pues bueno, también el ir a esos lugares musulmanes pues le convenía. ¿Por qué? Porque también podía ver en dónde había mejores telas para vender. O un San Ignacio de Loyola que él quería seguir a Cristo. Él de niño fue llevado para que se educara en un castillo y pues lo que a él le interesaba era la caballería, irse a pelear en las guerras y todo. O podemos ver unos santos que no fueron tan pecadores, pero con sus caprichos meramente humanos. Por ejemplo, una Santa Margarita María Alacoque, que inclusive en el convento no quería comer queso porque no le gustaba el queso. Y quería comer esta cosa y no quería esto. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero eso nos enseña que a pesar de nuestra humanidad, podemos vencerla para llegar a Cristo. Es también lo que hacen los mártires, vivir una vida intensa en Dios que no les importa a ellos derramar su propia sangre por amor a Cristo. Pero si no hay ese amor a Cristo, no va a haber esa fe. Y si no hay esa fe, no va a haber ese amor a Cristo. Y podrán decir, Padre, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues obviamente, como dice el Padre del Evangelio, todos creo que tenemos, aunque sea una fe pequeñísima. Y como ese Padre del Evangelio, decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Señor, yo te amo,
pero enséñame a amarte más. Y con estas dos breves oraciones que hagamos todos los días, podemos llegar a conquistar el reino de los cielos. Como del himno del Seminario Diocesano de Tijuana, que es un himno que exalta a un religioso, San Francisco Javier. Por eso, pues, lo que dice la voz de Javier nos enseña el reino de Cristo a conquistar. ¿Y cómo lo conquistó San Francisco Javier? Con una vida de entrega a Dios, yendo a la misión. El Santo Padre que estuvo en estas tierras asiáticas, y él mismo lo reconocía, si hay esta fe católica en partes de Tailandia, en partes de, parte de Asia, Japón, China, fue gracias a San Francisco Javier, que con todas las penalidades, con todas las enfermedades y todo, llevó el nombre de Cristo. Y podríamos decir, como lo decía San Ignacio de Loyola al leer la vida de los santos, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Lo único que nos impide es nosotros mismos. Por eso también, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, demos muerte al viejo yo, para que el nuevo yo, que es el Hijo de Dios, que ha recibido la gracia del bautismo, viva con intensidad el compromiso bautismal. Todo lo demás, Dios se encargará. Como decía San Agustín, y ya con esto termino, podremos decir, Señor, dame lo que me pides, pídeme lo que quieras. A fin de cuentas, como también decía ahora ya San Carlos de Foucault, estamos en las manos de Dios. Por eso, vivamos realmente nuestra vida cristiana, dando testimonio de Cristo ante los demás. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Continuamos con nuestra celebración.